Bienvenidos amigos, ¿cómo están? Buenas noches, ya podemos decir, todavía en medio hay luz, ¿no? Tiran los días, se van estirando cada vez más y acá estamos para arrancar este impacto político. En una semana, ¿no? Qué intenso empezó diciembre y qué intenso va a estar, ¿no? Recordemos que el presidente electo Alberto Fernández va a estar asumiendo este próximo martes. Recordemos que se despidió el presidente Mauricio Macri con su gente, podemos decir, este sábado en un acto que se hizo frente a la Casa de Gobierno. Ahí estuvo saludando, estuvo un discurso muy corto, 9 minutos. Sí estuvo frente al público, frente a la gente, frente a los seguidores, frente a la militancia, si queremos decir, de Cambiemos. Una militancia muy enojada, al menos con nosotros, con Lautaro Maslin, con nuestro compañero, que después vamos a estar repasando. Esto generó todo tipo de repudio. Es decir, un presidente que dijo que estaban para volver, y hablaba de la alegría, pero no estaba reflejado esto en su gente. Pero vamos a escuchar un tramito de lo que decía el presidente Macri ayer frente a Casa de Gobierno. Los años fueron mucho más difíciles de lo que imaginé. Siempre minoría, muchos palos en la rueda, pero gracias al apoyo de ustedes logramos muchas cosas, muchas cosas. Bueno, lograron muchas cosas, ¿no? Y el presidente, recordemos que había dado un informe de gestión al fin de la semana pasada, dando los datos y dejando un poco qué herencia dejaba, en este caso Cambiemos, qué dejaba su gobierno en estos 4 años. Y la verdad es que fue medio contradictorio, ¿no? Porque el presidente hablaba y había sido un discurso grabado. Una hora antes del que el presidente hablara, se habían conocido los números de la pobreza, informados por la Universidad Católica Argentina, una referencia en materia de medición de pobreza. Claro, el número fue espantoso, ¿no? Porque uno decía, bueno, Cambiemos, sabíamos que la pobreza estaba aumentando, que podía llegar a terminar cerca del 40%. Se hablaba del 37, 38, bueno, fue más del 40%. Y ese número tenebroso, y digo tenebroso ¿por qué? Porque son millones de argentinos que la están pasando mal, muy mal, porque subió también la indigencia. Y un presidente que no hizo referencia, claro, lo habían grabado el discurso, pero tampoco tenía sentido, ¿no? Era un presidente que él dijo, ¿no? Él, antes de asumir su mandato, allá por el año 2015, dijo que él quería que evalúen su gestión justamente por esto, por cómo dejaba el número de pobreza. Más de 10 puntos lo aumentó. Y eso fue un poco, digamos, el colorario de lo que ha sido este gobierno, ¿no? Más allá de que el presidente no lo haya visto. La gente, claro, la gente que estaba ahí en la plaza, muchos dicen, bueno, llenamos la plaza, no había tanta gente, Uno ve así, de acuerdo a la proyección que uno quiera ver. Había una foto sacada con el dron de Infobae, que por ejemplo mostraba que un cuarto de la plaza estaba lleno. Había mucha gente, no es innegable, pero digamos, hubo mucho más en el acto anterior, ¿se acuerdan? Cuando iban a dar su apoyo. Esa gente que fue a despedir al presidente Mauricio Macri, muy enojada con C5N, muy enojada con nuestro compañero Lautaro Maslin, con el cual nos solidarizamos, y también algunas entidades. Miren lo que le pasaba. Periodista de C5N. C5N físicamente, empujándolo. Es un resumen muy breve. Lautaro está preparando lo que no se vio, porque hubo un montón de información que no se vio. A ver, lo más chico que le pasó es que lo escupieron. Vieron que de hecho se tenía que ir, no lo dejaban hablar. Es decir, una situación horrible. Horrible para un acto de despedida que teóricamente iba a ser con alegría, ¿no? Y donde hablan de que son los gestores prácticamente de la libertad de opinión. Bueno, evidentemente en esto no se ve. Las entidades periodísticas obviamente repudiaron esta situación. De hecho, vamos a repasar la cuenta de Twitter de, por ejemplo, de Fopea, que dijo: ante las agresiones verbales y físicas sufridas por periodistas de C5N en la tarde de hoy, esto por ayer en la Plaza de Mayo, desde Fopea nos solidarizamos y pedimos a la sociedad en su conjunto respeto y tolerancia. Me parece que es clave esto, respeto y tolerancia al trabajo de la prensa en la República Argentina. Porque además, Lautaro, digamos que tiene su manera de trabajar, en ningún momento le faltó respeto a nadie, hacía preguntas, tal vez preguntas que en algún caso incomodaban, pero en ningún momento trató mal a nadie,
Y tenemos también lo que es ADEPA, que también en misma línea rechazamos las agresiones e insultos al cronista de C5N, Lautaro Maeslin, durante la manifestación de esta tarde, repito por ayer, en Plaza de Mayo. Al mismo lo empujaron, le gritaron que se fuera y le quitaron el micrófono en varias oportunidades. Lautaro y nuestro compañero de cámara también la pasó mal, digo, es decir, no han sido los únicos, ¿no? Gracias a Dios, hoy hubo una misa. Y si recuerdan, uno de los dichos de Alberto Fernández, el presidente electo, él dijo que venía a unir a los argentinos. Creo que esto se cansó de repetirlo. Y me parece que se vio eso, en lo que ha sido la misa de hoy en Luján. Una misa convocada por la conferencia episcopal, por el obispo Oscar Ojea. Ahí estuvo el presidente saliente, el presidente entrante. Se dieron un abrazo, me parece que estuvieron los ministros, me parece que esto, ¿no? Este gesto, esto que estamos viendo acá en la pantalla, es lo que debemos ver de acá en adelante. Argentina no está para enfrentamientos, digo, ¿no? Argentina tiene que recuperarse de una situación muy, pero muy complicada que deja este gobierno, y sinceramente creo que está bueno ver este tipo de imágenes, ¿no? El abrazo, la charla ahí coloquial entre un presidente que se va y un presidente que llega, las primeras damas caminando juntas, los ministros caminando detrás. Entiendo de que esto es bien interesante y me parece que es con la imagen que nos deberemos quedar, ¿no? Porque sí, porque sinceramente, ¿no? De lo que te venimos a contar, me parecía que lo mejor era cerrar con esto. Más allá de que, recordemos que se han presentado los gabinetes y que falta un gabinete presentar, importante, que es el de la provincia de Buenos Aires. Vieron que Axel Kicillof hizo como los técnicos de fútbol, vieron que confirman el equipo el día del partido, de alguna manera para generar sorpresa, pero como la política no es fútbol, esto empieza rápidamente a trascender. Hay algunos ministros confirmados, otros que están, algunos que están en alguna duda, si van en una cartera u otra, y la verdad es que está bueno para ver quiénes van a ser los ministros, que son gente que lo acompañaron a él cuando estuvo en el Ministerio de Economía. La mayoría de ellos son nombres conocidos, como es el caso de Augusto Costa. Augusto Costa es el ex secretario de Comercio, un hombre muy importante va a ser en el gabinete de Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Va a ser casi, y yo sé que no tiene buena prensa o antecedente, lo que es un superministro, ¿no? Pero digo superministro porque va a absorber algunas carteras, Augusto Costa estaría tomando como producción lo que es la cartera de trabajo, la cartera de ciencia y tecnología y lo que es asuntos agrarios. Así que un ministro que va a estar trabajando al lado en el sector productivo de la producción de la provincia de Buenos Aires, la provincia por excelencia, ¿no? Que maneja los números más importantes del país. Va a tener además como jefe de gabinete a Carlos Bianco. Carlos Bianco es quien lo acompaña, si no lo conocen, no les suena, es quien lo acompañaba en el Clio, en la campaña. Es la persona más cercana, es el jefe de gabinete que va a asumir en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo? Porque dice, bueno, están contando, Axel Kicillof va a asumir el miércoles. El martes asume el presidente, el miércoles va a ser la asunción y va a presentar justamente este equipo que estamos presentando. Pablo López, también conocido, tal vez un apellido común, pero alguien que ha trabajado con él en lo que tiene que ver con materia de deuda. Pablo López se va a ocupar de la economía de la provincia de Buenos Aires. Ahí lo tenemos en pantalla. Me parece que es interesante que los vayamos conociendo. También tenemos a Fernanda Raberta. ¿Quién es Fernanda Raberta? Fernanda Raberta es la candidata del Frente de Todos en Mar del Plata, que perdió. Bueno, va a ser la ministra de Desarrollo Social. Ahí la tenemos en pantalla. También otro de los nombres que están sonando es Agustina Vila en lo que es la Secretaría General de Cultura y Educación, que es un ministerio prácticamente, no tiene el nombre de ministro, pero es el mismo rango. Por otro lado, Daniel Golán, hombre conocido ya por pasar en la gestión, va a ser, o sería hasta acá, ¿no? El número que tenemos casi confirmado, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Ahí estamos mostrando el equipo de quienes van a acompañar a Axel Kicillof, el posible equipo. Y también Cecilia Moró. Cecilia Moró, atención porque va a ocupar una cartera importante, que es la de Mujer, Género y Diversidad. Ahí la estamos viendo. Otro de los dos cargos que les cuento es Cristian Girard en Arba y Juan
Cutromont, que va a estar ocupando el cargo como presidente del Banco de la Provincia. Hay una duda, hay algunas dudas que están sonando por estas horas que tiene que ver con la cartera de seguridad. ¿Quién va a reemplazar a Cristian Ritondo como ministro de Seguridad? Venía sonando este nombre, el señor Berni, Sergio Berni, pero también Martín Arias Duval es otro de los nombres que están sonando, que no están confirmados ninguno de los dos, así que entendemos que en las próximas horas será uno u otro, ahí lo tenemos en pantalla, a Martín Arias Duval o Sergio Berni. Así que después Sergio Tea, que va a ser, Federico Tea, hombre de una universidad, va a estar a cargo o de la Secretaría General o del Ministerio de Justicia. Bueno, quedan repasar todavía algunos nombres, faltan algunas definiciones que de acá al miércoles seguramente van a estar confirmadas. Decíamos, qué antecedente tremendo con el que se va el gobierno, ¿no? Que tiene que ver con la pobreza. Todos imaginamos y todos sabíamos que la pobreza estaba subiendo por las devaluaciones, por el mal manejo económico que ha hecho este gobierno, por reafirmar y llevar a rajatabla el programa enviado por el Fondo Monetario Internacional, pero nunca nos hubiésemos imaginado que iba a superar el 40%. Nunca. Está con nosotros Juan Enrique. Juan, ¿cómo estás? Placer verte siempre, Bueno, el número es un espanto. No es una herencia. Tragedia. Es una tragedia. Es una tragedia, no es una herencia porque cualquiera puede referirse a lo que deja este gobierno como una herencia. Y cuando hablamos de pobreza, estamos hablando, Rodo, de una tragedia. Y cuando vos mirás los números, prácticamente yo tengo que decirte, Rodo, que la pobreza es una consecuencia deliberada de la política económica. Todo se basa prácticamente en cómo manejaron el tema inflacionario. Con devaluaciones constantes es imposible que baje la inflación. Bueno, uno de los responsables de este señor, la sorpresa creo que en el gabinete, ¿no? Sí, Martín sí. Guzmán. ¿Quién es Martín Guzmán? Tuve el agrado de conocerlo hace unos meses en Buenos Aires, vino a dar una charla sobre deuda soberana, charlamos un ratito, sí es un joven, 37 años, graduado en la Universidad de La Plata, pero pasó toda su vida en Estados Unidos, prácticamente se recibió y se fue a vivir a Estados Unidos. Bueno, sí, claramente conoce mucho, es discípulo de un premio Nobel, Joseph Stiglitz, claramente conoce mucho de deuda. La deuda para la República Argentina, Rodó, es el pato de la boda. Sí, claro. Estamos hablando de que va a marcar lo que va a ser el gobierno de Alberto Fernández, cómo resuelva el tema de la deuda. Y la deuda, claro, cómo estamos acá, cómo llegamos hasta acá, cómo estamos en un plan, en un programa de ajuste del Fondo Monetario. Tiene que ver con esto, acá tenés. Creo que hay muchas grietas que no se cerraron en la República Argentina y una de ellas es el endeudamiento. Si vos mirás el año 2015... el nivel de endeudamiento de la República Argentina en dólares es del 42% del PBI, de la actividad económica. Y el presidente Mauricio Macri dijo el otro día, el sábado hablaba y decía, cuando contaba qué había pasado con su gobierno, él decía de... informó la gestión, claro. Claro, el informe de gestión, él decía de 2 de cada 3 dólares fue para pagar deuda anterior. Hay que aclarar, Rodo, que tomamos deuda en dólares para pagar... yo traje acá gastos en pesos, gastos en pesos. Por eso te digo, también hay un tema de modelo económico, un tema de dogma. ¿Por qué tomamos deuda en dólares para pagar gastos en pesos? Y acá tenés el resultado, ¿no? Hay que decirlo, acá está la grieta. Hoy el endeudamiento de la República Argentina es casi toda la actividad económica de un año. Todo lo que elaboramos los argentinos en un año lo debemos, 95%. El presidente decía fue para pagar... De un país, fiscal. Además, Juan, un país que está parado. Un país, sí, digamos, que sabemos, la actividad económica está totalmente retraída, no hay ningún número que lo acompañe. Por eso es importante, Martín Guzmán, estamos hablando de heterodoxia, estamos hablando de no ajustar, buscar crecimiento para poder pagar. Eso es importante. Y hablamos de trazabilidad. Y la pregunta que vos te puedes hacer, ¿qué va a pasar con la deuda? ¿Qué va a determinar Martín Guzmán? Mora, espera, 2 años, 5 años. Mirá la siguiente imagen que tiene que ver cuánta guita tenemos, cuánta tenemos los argentinos para hacer frente a lo que hay que hacer frente a la deuda. Estas son las reservas internacionales, Rodo, hoy. 9.425 millones. Papelitos, digamos, papel. No, y acá podés tener el swap con China, que es ejecutable si se respeta el programa de ajuste con el fondo, que ya no se está respetando. O sea que la viva, son solamente 9.400. Y mirá, en estos 4 años de gobierno de Alberto Fernández, nos tenemos que hacer cargo de
170.000. Estás poniendo los vencimientos acá. Estoy poniendo todo lo que, inclusive en verde es el Fondo Monetario, que es está flojo de papeles. No cumple el artículo 61 de la ley de la ley de programa financiero, no cumple el artículo 61 que pide un informe del Banco Central cuáles son las consecuencias de la balanza Ahora, de pago. Alberto Fernández toma un gobierno, Martín Guzmán en este caso, a cargo de la cartera económica, con un 2020 tremendo. Mirá, te muestro esto. Solamente, mirá vos, mirá ese solamente el 12 de diciembre, 2 días después de la Asunción, vencen 1.200 millones de dólares. El 12 de diciembre, 1.200 y durante diciembre 2.200. Durante el primer cuatrimestre, 16.870. En el primer año, 52.000, de los tremendo. cuales 40.000 es con deudores privados extranjeros. Fíjate, y mirá, tenemos 9.000. De ahí es cuando decían, guarda con el 2020 porque puede ser muy complicado. En este caso, vamos a ver cuál es la referencia. De lo que has podido hablar con Martín Guzmán, ¿cuál es su idea? Digamos, hablaba de que es un heterodoxo. Sí. Él hablaba, fue para principios de agosto, de una charla en la Universidad de Buenos Aires respecto a deuda soberana. Claro, que él hablaba claramente de esto. Él habla de mora. Él habla de que tienen que esperar. Le dice, muchachos, yo con eso que tengo ahí no me puedo hacer cargo de todo esto. Me tienen que esperar. Habla de espera. Él habla exactamente de mora de 2 años. Yo creo que, primero, es verdad, hay que renegociar esto urgente. Ya se está negociando, te lo puedo adelantar, ya se está negociando. Y después, el Fondo Monetario. Ustedes están flojos de papeles, señores. Ustedes son, digamos, corresponsables de haber tomado un endeudamiento de 50.000 millones cuando solamente podían prestarnos 18.000. O sea, ustedes tienen que esperar un poco más. Creo que 2 años, 4 años, 5 años. Pero, ¿sabes, Rodo? Te quería traer la trazabilidad, que el presidente dijo. Ustedes pueden ver la trazabilidad de la deuda. Yo de cada $3, 2 fue para pagar deuda anterior. Bueno, acá está la trazabilidad. ¿Para qué se usó? Mirá, te la fugaste toda, chipehuecha. ¿Qué querés que te diga, Rodo? No te puedo decir otra cosa. Mirá esto. Esto es Sturzenegger. Se va en fuga de capitales, intereses a los capitales especulativos internacionales, deuda. Se va en intereses especulativos internacionales, deuda ya con Caputo. Se va, deuda. Swap con China, y acá no se va porque estamos pagando una tasa del 86%, ¿recordás? Deuda. Se va, deuda, y bueno, y acá es cuando te digo, te la fugaste toda. Y hoy tenemos estas reservas que la viva son 9.500. O sea, Rodó, esta es la trazabilidad que hablaba el presidente Mauricio Macri. Perdón, y todavía está faltando un desembolso. Recordemos el famoso desembolso de 5.700 millones. Que en realidad faltan 10.000 millones. Ajá. 10.000 millones de dólares que Alberto dijo, mirá, no me los traigas. La idea es pagarte, pero no me traigas el desembolso. Esa es la realidad. Y acá tenés la trazabilidad que hablaba Mauricio Macri. No te vas, ¿no? No, como aguardamos un segundito que vamos a saludar al diputado nacional Rodolfo Tailade. ¿Cómo estás, Rodolfo? Hola. ¿Todo muy bien? Placer verte, ¿eh? Igualmente. Bueno, a ver, es un gobierno que hizo loas de lo que es un gobierno republicano, un gobierno que no mentía, un gobierno que luchaba contra la corrupción, con el atenuante de que esta semana se conoció el procesamiento justamente de la persona que ocupaba la oficina anticorrupción, Laura Alonso, y también de quien ocupó en la primera etapa el Ministerio de Industria, perdón, de Energía. ¿Sí? Estamos hablando del Vasco Aranguren. 2 personas claves, ¿no? Con conflicto de interés en este caso Aranguren. Y Laura Alonso que no investigó nada. Es decir, como que la dejaba pasar, hacía la vista gorda. ¿Cómo se va este gobierno en materia de institucionalidad? Bueno, aplazado como en todas las áreas. Aplazado y me parece además con todo el velo corrido, porque la gente se dio cuenta. Esto empezó, yo diría, a principios de este año, cuando explotó el caso de Alessio. Ahí empezamos a ver con claridad... La manera de moverse. También, exactamente. Cómo se había construido todo este relato de la corrupción kirchnerista, de las causas, y cómo se digitó la persecución. En definitiva, eso me parece que puso blanco sobre negro sobre lo que ellos buscaban, o lo que ellos planteaban, que eran el gobierno de la justicia independiente. En definitiva fue, no tengo ninguna duda, de la democracia para acá, el peor gobierno en materia institucional, porque
vamos a Ya encontrar... hay una señal apenas arrancó, ¿no? Queriendo Y sí. nombrar 2 jueces de la Corte por decreto, cosa que obviamente después fue para atrás. Pero ya ahí me parece que mostró una señal, ¿no? Sí, y en simultáneo claramente eso fue una señal absolutamente clara de que no tenían ningún empacho en avanzar sobre normas, sobre leyes. En simultáneo trasladaron la oficina de escuchas, acordate que estaba en cabeza del Ministerio Público, la trasladaron a la Corte Suprema y se inició un periodo insólito en donde todas las escuchas telefónicas estaban a merced sobre todo de los medios oficialistas y en particular las escuchas telefónicas de las conversaciones entre Cristina y sus colaboradores. Y después, para hacerla corta, hace 20 días o un poquito más, la Organización de Naciones Unidas, a través de su relator para la independencia de magistrados, emitió un informe, le corrió traslado al Gobierno Nacional, un informe durísimo mencionando todos los casos que nosotros hemos venido denunciando desde diciembre de 2015 para acá. Estamos hablando de 2 referentes en este caso, ¿no? Pero a mí me parece que hay más involucrados en esta historia, ¿no? Un ministro, el propio presidente, que se va con causas muy sensitivas. Sí, y hay como un símbolo de todo esto que da cuenta de que no vinieron a sanear instituciones, ni mucho menos, que es la famosa mesa judicial. Es decir, que hoy no hay ninguna duda de su existencia. Cristina la puso el otro día en su declaración, la puso de relieve, pero además hace 2 o 3 años que todos los medios de comunicación, los diarios, y la última nota fue hace 10 días en La Nación, cuando dio cuenta de la cena, o del almuerzo, mejor dicho, de esta mesa judicial para dar por terminado un ciclo de trabajo, que fue básicamente perseguir, meterse en los asuntos de la justicia, intentar disciplinar a los jueces. No me canso de repetir, es una mesa judicial que va a tener que enfrentar una investigación penal, para eso estamos trabajando, y que estaba formada por el ministro de Justicia Garabano, los asesores centrales del presidente Macri, Pepín Rodríguez Simón y José Torello, Pablo Cluselas, Juan Bautista Maíquez y Daniel Angelici. Y el procurador Saravia Frías. Todos esos, obviamente, con la conducción de Mauricio Macri, fueron las personas que digitaron esta persecución judicial, que arruinaron las instituciones y fundamentalmente que se metieron en donde no se tenían que meter, que es en el Poder Judicial. Por eso el balance es nefasto, como todo, como digamos, todas las áreas del gobierno. En esta cuestión no es lo mismo. Abordamos un segundito, Roberto. Estamos saludando también, nos están visitando Cristian Castillo, Miguel Ponce y Juan Carlos Junio. ¿Cómo están? Qué alegría verte bien, muy bien. A ver, se va el gobierno, el radicalismo dentro del gobierno. Sos hombre del Comité Nacional del Radicalismo. Convención Nacional. La Convención Nacional. ¿Cómo queda el radicalismo ahora? Bueno, primero, obviamente, quiero solidarizarme con Lautaro por lo ocurrido ayer, en lo que a partir de ese momento algunos empezaron a llamar la Plaza del Odio. Yo creo que es un exceso, pero igualmente, vale el sentido de la solidaridad. Segundo asunto, vinculado a la plaza de ayer, ya hay un primer paso que tiene que ver con el radicalismo. No hubo radicales. De hecho, hasta el propio presidente del Comité Nacional sacó una declaración diciendo que no teníamos nada que ver. ¿Por qué? ¿Por qué será una plaza donde en realidad lo que se estaba dilucidando era la interna del PRO? La interna del PRO que hizo claramente de que hubiera menos gente, de que no subieran al balcón. Es tan importante los que estaban como los que no estaban. Que esté Pichetto al lado. ¿Cuál es la fórmula ya dejó de existir? Sí, fue raro. Podría haber estado Pichetto. Fue raro que no estuviese Michetti. Michetti, por supuesto, o María Eugenia Vidal, o Rodríguez Larreta, o lo que sea. Yo creo que al contrario, es una señal política. Eso, con el nombramiento de Bullrich, está planteando la bolsonarización del PRO, el claramente ir al discurso punitivo, a todo lo que es Patricia Bullrich, que ya sabemos. Con eso, la Unión Cívica Radical no tiene nada que ver, no tiene nada que hacer, ni por historia, ni por tradición, ni por coincidencia ideológica, mucho menos. Nosotros ahora tenemos la gran ventaja que
que tenemos reunión de plenario de Comité Nacional. Hemos arrancado a la conducción los sectores que venimos cuestionando desde Gualeguaychú a la fecha, lo que se ha hecho y particularmente el grado de continuidad. El 16 tenemos plenario del Comité Nacional. Allí vamos a tener candidato propio, tanto Ricardo Alfonsín, Federico Estorani, Juan Manuel Casella, Sapia, nosotros, Changui Cáceres, todos juntos estamos intentando armar una alternativa frente a esto que aparentemente han querido arreglar en un desayuno de 2, porque antes se juntaban 6, ahora se juntan 2, para resolver cámaras, bloques, Comité Nacional. Esto hay que terminarlo. Quiero preguntarle a Juan Carlos y a Cristian, mostrábamos recién los números, ¿no? Un gobierno que se va con más del 40% de pobreza, con un panorama económico para el 2020, deja una herencia tremenda, porque deja deuda, porque hay que pagarla. ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Haciendo todo lo contrario que hizo este plan económico, este proyecto político del macrismo, del neoliberalismo conservador. Ese fruto del 40% de pobres, para salir de los porcentajes 17, 18 millones de ciudadanos y ciudadanas, bueno, es el fruto de quizá más amargo de todo un plan que en realidad para las minorías, como siempre decimos, fue exitoso y para la gran mayoría fue un enorme fracaso. Salimos con un plan económico que ponga el eje, como dice Alberto, como dice Cristina, en el mercado interno, y para eso hay que reivindicar nuevamente el salario de los trabajadores, a los jubilados, todo lo que tiene que ver con el sistema productivo, pymes, o sea que el sistema financiero juegue un rol positivo hacia las pequeñas y medianas empresas, que haya líneas de fomento. Insisto que se aumente urgentemente los salarios y las jubilaciones, porque mientras debatimos hay millones y millones de argentinas y argentinas que están en una situación de desesperación y eso hay que atenderlo. El plan del hambre es una gran iniciativa, o sea, un modelo económico de redistribución de la riqueza. Ahora, el presidente asume el día martes con un presupuesto ya, digamos que lo tiene, a ver qué hace, digamos. Para hacer lo que dice Juan Carlos con el presupuesto que tiene el presidente es imposible. Miren lo que piensa Alberto Fernández, el presidente electo, con relación al tema presupuesto 2020. El presupuesto que se mandó es un disparate. La verdad es de una inconsistencia formidable. No tiene nada serio en su contenido. Y lo que tenemos es muchas dificultades para hacer un presupuesto seriamente en tan poco tiempo. Con lo cual creo que vamos a tratar de prorrogar el presupuesto que existe y sobre el mes de abril, mayo, poder mandar el presupuesto para el año que viene ya con... Esto es importante. Eso es muy importante porque... Van a proponer al Congreso extender el actual presupuesto, rediseñar partida y recién en marzo un nuevo presupuesto. Exactamente, porque no tengo tiempo material para organizarlo y porque además el presupuesto base, que es el que ha construido el gobierno, no tiene ninguna lógica, no tiene absolutamente ninguna lógica, habla de una economía creciente, de una inflación acotada, sí. Y la verdad no tiene nada de serio, es una improvisación de alguien que se va y dibuja un cuadro antes de irse. Claro. Pero como yo lo que quiero es trabajar seriamente, no quiero mentirle a los argentinos, no quiero andar haciendo presupuestos que a los 10 días de aprobado tengo que alterarlos, como hizo año tras año el gobierno de Macri. Bueno, prefiero trabajar seriamente, bueno, voy a prorrogar el presupuesto que existe y cuando esté en condiciones de armar el presupuesto, lo vamos a mandar a consideración del... ¿Estás de acuerdo, Cristian, con la decisión que adelantó el presidente electo? Bueno, es más bien técnico lo que va a hacer, ¿no? Porque no puede aprobar el presupuesto 2020 que envió Macri, es evidente. Ahora, yo creo que hay 3 ejes para lo que se hablaba recién. Uno, efectivamente, recomponer salarios y jubilaciones para recuperar todo lo perdido en la era Macri, y en ese sentido la clase trabajadora sabe que va a tener que seguir movilizándose y luchando por sus propias reivindicaciones para conseguirlo. Segundo, el tema tarifas. Acá cuando Macri estaba en el gobierno, toda la oposición, por ejemplo, votó retrotraer los precios de las tarifas. ¿Qué va a hacer Alberto Fernández con esto? O una cosa era cuando se estaba en la oposición y otra cosa cuando se está en el gobierno. Digo, nosotros tenemos una salida de fondo, que es la nacionalización de esas empresas gestionadas por sus trabajadores, pero aún sin compartirlo, digo, van a retrotraer las tarifas, porque uno de los puntos centrales que ha golpeado el bolsillo popular
en todos estos años, que incluso ha complicado el funcionamiento de toda la economía, salvo para Bueno, se han los que se dolarizado han las beneficiado, tarifas. claro. Pero no es solo desdolarizar la partida ahora, sino digo lo que es. En un hogar, cuando asume Macri, el pago de los servicios era alrededor de entre el 6, 7, 8%. Hoy es arriba del 25%. Entonces hay que recomponer salarios y jubilaciones y ahí hay una vuelta atrás muy importante. Y otro aspecto es la recuperación de los puestos de trabajo perdidos, tanto en el sector público como en parte en el sector privado. Incluso en algunas fábricas que vienen luchando, defendiendo los puestos de trabajo, hemos visto desalojos en días recientes, como el caso de Kimberly Clark. 200 despidos, los trabajadores resguardando la planta, peleando por su puesto de trabajo, casi 2 meses y el otro día los desalojaron. Entonces, acá creo que el empleo, la vuelta atrás de las tarifas y la recomposición del poder de compra de salario, jubilación y planes son puntos claves por los que, digamos, la población se quiso sacar de encima. No, además, lo que hablamos recién con Juan Enrique, a ver, es un gobierno que, repetimos, tiene que asumir una deuda que va a ser histórica. Vamos a ver todavía cómo se resuelve. El presidente ha nombrado a alguien que, lo hablamos también, Martín Guzmán, que es un experto aparentemente en deuda. Y esto es lo que le decía al Gato con relación, porque lo sorprendió más de uno, porque se hablaban de varios nombres que podían ir en economía, pero cuando confirma Martín Guzmán, esto le contaba al Gato del por qué. Sobre la base de ese plan le hemos propuesto negociar al fondo y el fondo aceptó nuestra lógica de negociar sobre la base de ese plan. Y bueno, ahora es cuestión de empezar y todo este tiempo trabajamos con funcionarios del fondo y con los más altos funcionarios del fondo. Lo que creo es que es una negociación y hay que ser responsables y los medios deben ser responsables. Obvio. Es una negociación, hay que manejarla con prudencia, no se puede andar contando lo que queremos hacer porque eso es lo mismo que contarle al jugador de enfrente qué cartas tiene uno. Exacto. Y entonces hay que ser muy prudentes. Cuando todos decían que no teníamos un plan, que no estábamos haciendo nada, en todo ese tiempo empezamos a hablar con el fondo, le propusimos una serie de ideas bases, le propusimos la idea de llevar adelante un plan organizado por nosotros, propuesto por nosotros, que ya existe, y sobre esa base vamos a trabajar. Y como siempre decimos, no podemos pensar en enfrentar esa negociación con el fondo sin tener en cuenta la penuria que pasa hoy en día gran parte de la sociedad argentina. Total. No podemos seguir pidiéndole ajuste a los que están pasándola mal, no podemos exigirle más a los que tienen sueldos muy deprimidos o jubilaciones muy deprimidas, y sobre esa base vamos a encarar el futuro. Yo veo con optimismo que el fondo parece entender y querer acompañar esto que estamos diciendo. Así que prefiero mirar al fondo de aquí para adelante, olvidarme de lo que ha pasado y ver si para adelante con el fondo podemos ir encontrando estos acuerdos que yo confío podamos encontrar. Ahora, Juan Carlos, tiene que reactivar la economía, porque hay que recomponer salarios, hay que empezar a movilizar la economía, generar más consumo. Ahora, hay que sacarle el pie también a las empresas, las pymes principalmente, la vienen pasando terrible también. Sí, efectivamente, pero recién se ha hablado del trabajo y esto último que vos decís. Lo primero es el mercado interno y lo primero es atender los temas de justicia social que están tan mal. Y eso es salario, jubilaciones, pensiones, asignación universal por hijo y clase media, que es lo que vos señalás, pymes, etcétera, etcétera, y eso está ligado también al incremento del consumo. Nuevamente, salario, jubilación, etcétera, etcétera, genera demanda, genera consumo y entonces los sectores de la clase media productivos van a tender a mejorar, junto, insisto, con que el sistema financiero deje de tener ahora un rol especulativo y pase a jugar un rol productivo, tasas, líneas de crédito, líneas de fomento para las pequeñas y medianas empresas, lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, etcétera, etcétera. Lo que aquí no va a haber, porque lo acaba de decir Alberto y lo dijo todas las veces, es un plan de ajuste. Eso está claro, sino todo lo contrario, un plan de reactivación de la economía, de mejora de los ingresos del sector de ingresos fijos, y eso va a llevar inevitablemente a que se reactive y entonces tengamos crecimiento y distribución de la riqueza. Miguel, sí. Lo importante es comprender un poco, para que no haya sorpresas, cuál es la hoja de ruta, cómo son los tiempos.
mientras va a salir esto que se denomina Plan Verano, ¿no es cierto?, que son 3 patas. La primera pata, continuidad del cepo, lógicamente, para evitar que no sigan saliendo, ya nos mostraba recién Juan Enrique lo que queda de reservas netas, y es muy posible inclusive que haya una suerte de desdoblamiento del dólar, que tengamos un dólar turista alrededor de 95, 100 pesos a fin de mes, fin de diciembre. Esa es una pata. La segunda pata, obviamente, lo que él decía, empezar a cumplir la consigna, ponerle créditos para el sector productivo, una tasa más razonable al bolsillo de los argentinos, que pasa por aumento de AUH, aumento de la mínima de jubilados, aumento de la mínima del salario estatal, y seguramente este bono que se hablaba para el sector privado, donde las pymes ahí, lógicamente, explican que no están en condiciones de hacerlo. Y el tercer paso, yo te diría, es un tema impositivo. Hay que ponerle impuesto a los bancos, a las superganancias bancarias, seguramente bienes personales va a estar en el 1.5, y lo de las retenciones, el campo se va a quedar contento si no se las aumentan. Es posible que se las aumenten también. No, 2 cosas, que si se logra algún tipo de moratoria en la deuda, simplemente se va a reconocer algo que estuvimos diciendo desde la izquierda, que es una deuda impagable. Pero yo quiero señalar con claridad que todo el endeudamiento del ciclo Macri entra dentro de la doctrina de la deuda odiosa. Es decir, una deuda tomada en contra de los intereses de la nación. Por eso no creo que se tenga que reconocer que se va a pagar ahora o después, sin al menos empezar a hacer una investigación hasta el final de la deuda, porque, a ver, hubo denuncias de todo tipo del endeudamiento, ¿no?, en el momento que se tomaba, tanto el privado, donde Caputo estaba a los 2 lados del mostrador, como el del FMI, que no pasó por el Congreso. Entonces ahora no se puede decir, bueno, reconocemos esa deuda. No, esta deuda tiene que estar en investigación. Y insisto, estuvo hace poco un especialista en deuda en la Argentina, Eric Toussaint, señalando la doctrina de la deuda odiosa, bueno, que la sostienen muchos, pero el endeudamiento de Macri es casi de manual de lo que entra en deuda odiosa, ¿no? Bueno, porque en todo esto estamos hablando de muchos temas económicos, temas productivos. Ahora, el gobierno saliente, que aparentemente va a ser la oposición, tiene muchas cosas que atender, principalmente quien intenta quedarse como, que yo creo que no, porque políticamente me da la sensación que dentro de lo que es el espacio o el PRO, quien tiene un lugar más preponderante es Horacio Rodríguez Larreta, que se reunió con Alberto Fernández y estuvieron coordinando dentro de esa cosa de primera medida que saquen las vallas de Plaza de Mayo, eso ya va a estar esta semana, ya la sacan, pero Mauricio Macri quiere quedarse ahí, un Mauricio Macri que se va con cantidad de causas para ser investigado, tiene que resolver el tema del correo, tiene que resolver el tema del blanqueo. ¿Se acuerdan del caso del blanqueo con su hermano? Es decir, hay cantidad de cosas que tiene que ocuparse. Sí, y una de las cosas que nos tenemos que ocupar como Congreso es lo que decía Castillo recién, es la investigación de la deuda. Más allá de la posición que tenga Alberto respecto del pago, que evidentemente no va a adoptar la posición de la deuda odiosa, sino va a hacer una renegociación. Lo cierto es que, más allá de esa posición, hay que investigar. Hay que investigar no solamente con quién se tomó, quiénes fueron los comisionistas, sino también a dónde fue a parar el dinero que ingresó como consecuencia de los préstamos que nos daban. Y evidentemente nos vamos a encontrar que son los mismos personajes que se fueron, que se fugaron, que la fugaron toda en 2001, sobre lo cual también hay una comisión, o trabajó una comisión investigadora. Respecto de la cuestión judicial, yo creo que el gobierno que entra no se va a meter en la cuestión judicial que involucre al macrismo. Demasiados problemas tiene el macrismo solos, nosotros no tendríamos que meternos en ese tema. La justicia tiene casi todas las causas ya encaminadas. Exactamente, digamos, va a venir, esto es así, el contexto político generaba que fueran un poquito más lentas las investigaciones, pero no debería pasar, pero pasa en Argentina. A partir del 10 de diciembre van a empezar a venir más indagatorias como las que hubo esta semana o la semana pasada con Alonso y Aranguren, van a venir procesamientos. Lo que no va a venir, o espero que no vengan, son prisiones preventivas. Pues ya dieron una señal con relación a las prisiones preventivas, sí, ¿no? Como que, bueno, estoy en la bicameral que decidió o que resolvió que todos los juzgados federales y la justicia federal de todo el país empiece
a regular la prisión preventiva de acuerdo a las normas del nuevo código, que es la clave, digamos, para lo que se viene y para que los macristas se queden de alguna manera tranquilos, que no los van a meter en cana como a nosotros. Nos sacaban a las 2, 3 de la mañana en pantuflas, en pijama. Eso no va a pasar. Eso también tiene que ver con la institucionalidad de la que hablábamos hace un rato, ¿no? Todo ese circo infame que se desplegaba cada vez que había un procedimiento judicial respecto de causas que hoy venimos a saber que están todas inventadas, armadas. Un gusto verte, como siempre. Gracias, tocayo, suerte. Bueno, y por último les quiero preguntar, que me digan brevemente, ¿quién va a ser la oposición? Pues yo le preguntaba recién a Rodolfo Tailade, ¿quién? Porque digamos, Mauricio Macri dio la sensación, por este acto, que quiere ser él. Ahora, Horacio Rodríguez Larreta me parece que es el que mejor perfilado quedó acá. A ver, yo parto de la base de repetirte lo que te dije. Allí se estaba tratando de dirimir quién era el jefe de la oposición. Esto era una interna del PRO, explícitamente. Obviamente, Rodríguez Larreta tiene algunos pergaminos para ello. Sí. María Eugenia Vidal y su gente están muy calientes con esto y no lo aceptan tampoco, pero también hay un Monzó que le dijo al presidente primero que no tendría que haber sido candidato y después le dijo debería jubilarse. Pero por otro lado, ¿qué pasa? Lilita Carrió no estaba ayer. El radicalismo tiene que resolver... Está jubilada, Lilita. Está jubilada. Está jubilada. El radicalismo tiene claramente que tomar otra posición. Si hay oposiciones, habrá una oposición de derecha que seguramente la liderará el PRO o alguien del PRO y debiera haber una oposición progresista. Esto es lo que vamos a tratar de plantear nosotros en términos de radicalismo, que pueda apoyar todas aquellas medidas que coincidan con el ideario radical. La primera, la creación del Consejo Político, Económico y Social, que vos me lo has escuchado decir aquí tantas veces. Cristian. Bueno, nosotros vamos a una posición de izquierda, obviamente. Ellos discuten una oposición por derecha, ¿no? Y creo que hay un punto muy importante porque lamentablemente uno escucha hablar a los dirigentes sindicales que fueron totalmente cómplices en el caso de la cúpula de la CGT de Macri, y hoy los escucha diciendo que no van a tomar ni siquiera el reclamo de un bono de fin de año. Entonces, yo creo que los trabajadores, más allá de la expectativa que mayoritariamente tiene el nuevo gobierno, no tienen que bajar los brazos, ni dejar la calle, ni dejar la lucha por sus reivindicaciones, ¿no? Porque si no, vamos a ver a los sectores patronales que van a imponer el ritmo, que van a imponer la agenda, y las demandas de la clase trabajadora, los cuidados, no hay que esperar que venga de arriba, y esto en gran medida... En Latinoamérica lo estamos viendo, ¿no? Son los pueblos los que están planteando los reclamos en las calles y es la forma en que se consigue. Y no quiero dejar de mencionar que en la Ciudad de Buenos Aires venimos de una victoria muy importante con la lucha y la movilización, que es la de residentes y concurrentes, ¿no? Que le torcieron el brazo al gobierno de Larreta. E insisto, y lo hicieron con el método de la huelga y la movilización masiva, lo opuesto de lo que hacen nuestros dirigentes sindicales. Nosotros integramos desde el Partido Solidario el Frente de Todos, o sea, no vamos a hacer oposición, al contrario. ¿Pero quién es? ¿Quién formamos parte del gobierno. Lo que quiero decir de la oposición es que creo que no debieran caer en el error algunos de identificar a el gobierno del Frente de Todos con el macrismo, que es lo que ocurrió en el 2015. Ese sería un grave error, y más después de que ya atravesamos la experiencia del macrismo. Por lo demás, el 10 va a haber una gran manifestación popular, ya que se habla de movilización, va a ser un gran acontecimiento continental, no solo celebratorio, sino de carácter simbólico para todo el continente de una nueva etapa en la Argentina, democrática y popular. Gracias a los tres por haber venido. Les Gracias cuento a vos, que el 10 van a estar en ese acto popular. ¿Se acuerdan de los super ratones? Bueno, los super ratones están confirmados, van a estar en esa fiesta popular, así que están todos invitados. Santi. ¿Cómo estás, Rodo? ¿Cómo va eso? Bien, por suerte. ¿Bien? ¿Es Rodríguez Larreta la oposición más grande que va a tener Alberto? Seguramente. O sea, el acto de Mauricio Macri el otro día en la Plaza de Mayo es el contrapeso a lo que hoy políticamente representa Rodríguez Larreta. O sea, tengamos en cuenta que hoy Rodríguez Larreta le puede decir a Mauricio Macri: yo gané con un resultado histórico en la capital federal. Vos perdiste. Hubo buena sintonía, ¿no? Porque fue ese encuentro, ¿no? Hubo un encuentro que fue en las próximas... Alberto presentó el gabinete y posteriormente se reunió con Horacio Rodríguez Larreta en las oficinas de Puerto Madero, es decir, el jefe de gobierno fue a verlo y hubo buena sintonía entre ellos. Me parece que es interesante y un hecho para destacar esto de sacar las vallas, por ejemplo. Me parece que es todo un hecho más allá del gesto, ¿no? Sí, es un hecho importantísimo. Más que nada para lo que se viene en el futuro. Y a ver, es un hecho simbólicamente para Mauricio Macri, un día antes de lo que fue la plaza, que Rodríguez Larreta se siente con Alberto, como vemos en las imágenes, de manera muy distendida, a charlar y que acuerde sacar las vallas que
se pusieron en un momento para restringir a la gente. Ahora, bueno, el 10 se viene una marcha multitudinaria donde las vallas no están, gracias a la gestión de Alberto y Rodríguez Larreta. Hablando de eso, el presidente electo habló justamente del jefe de gobierno porteño. En mi campaña que yo quería que se levanten esas rejas, Sí. en el programa de ustedes, creo que fue la primera vez que dije Exacto. que había que sacar esas rejas que dividían la casa de gobierno de la gente. Y le vino a decirme que él estaba dispuesto a sacarlas y que entonces le dije, bueno, hagámoslo. Y entonces me dice, bueno, el 9 lo hacemos, el 9 levantamos las rejas y el 10 que la plaza esté como siempre debió estar al servicio y al disfrute de todos los argentinos. Total. Ayer yo lo valoré mucho. Tuvimos una buena reunión y obviamente yo soy de los que cree que viene un tiempo donde debemos encontrarnos en las diferencias. Está claro que Horacio no piensa igual que yo y está bien y eso no es un problema. Tenemos que encontrarnos en la diferencia. Hablamos inclusive de un montón de proyectos que tengo en mi cabeza, ¿no? Y él estuvo muy de acuerdo. Bien. Hablamos de unir el esfuerzo en materia de ciencia y tecnología. Buenos Aires es una ciudad muy rica, puede ayudar mucho en eso. Hablamos de algo que en la campaña de Matías Lames lo propusimos mucho, hacer de Buenos Aires la ciudad del conocimiento, la Boston de América Latina, decía yo. Y él estuvo muy de acuerdo en todo eso. Y además, hacer que Buenos Aires invierta en desarrollo científico y tecnológico para devolverle al interior del país parte de lo que el interior del país hizo, todo lo que hizo para que Buenos Aires sea la reina del plata. Bueno, ahí estábamos, ¿no? Y hablando de este tema, dame una opinión de qué te pareció el gabinete. Un gabinete que vuelve a tener, digamos, vuelve el Ministerio de Trabajo, vuelve el Ministerio de Salud, se empieza a tener otro tenor, ¿no? A ver, puntos importantes. El gabinete es un gabinete muy, muy sólido. Ayer o antes de ayer, Horacio Valdés, decía algo muy importante, que es hoy a los ministros los pone la educación pública, la universidad pública. Eso me pareció sobresaliente. Y me genera muchísima expectativa Martín Guzmán en el Ministerio de Economía. Gracias. No, Rodo, gracias a vos, por favor. Hacemos la pausa, ya venimos.